En primer lugar, bueno, esta es la primera vez que un parlamentario del grupo Vox en Andalucía pues comparece ante esta comparecencia, este Consejo de Transparencia. A mí, en primer lugar, me gustaría agradecerle al Consejo, que no le quepa a usted la menor duda, el trabajo que ustedes hacen. Quiero que esto quede claro desde el comienzo, porque para nosotros ni que decir tiene que la transparencia y la protección de datos, bueno, son derechos reconocidos en la Constitución de nuestro país. Ahí no hay manera de estar en contra, ¿no? Nosotros entendemos que esto es de inexcusable cumplimiento. Lógicamente conocemos también la legislación europea, la nacional y la autonómica en este sentido igualmente. A mí me gustaría muy brevemente hacer un par de reflexiones de carácter político. La primera, que seguro que todo el mundo, todas sus señorías lo van a entender, en el hecho de que no todas las comunidades autónomas tienen este Consejo, ¿vale? Es una cuestión que podría ya estar provocando de alguna manera ciertas desigualdades, que es una cosa que es real, porque este Consejo no lo existe ni siquiera en la mayoría de las comunidades autónomas. O incluso también, en este caso con un marcado acento político, la coexistencia de algunas instituciones en la propia comunidad andaluza que puedan rozar de alguna manera, si bien no de una manera normativa, ni legal, ni reglamentaria, pudieran rozar de alguna forma algunas competencias del Consejo. Sobre todo me refiero a nivel de transparencia. Pero ya le digo que estos dos acentos políticos, pues no entiendo que no es el momento de traerlos a esta comisión. Con independencia de decir lo que le he dicho al principio del trabajo bien hecho, yo personalmente creo que queda mucho trabajo por hacer también, queda mucho trabajo. En cualquier aspecto de la vida, pues bueno, uno siempre ve actuaciones que se pueden aclarar, matizar y profundizar. Y se lo digo esto, o le hago esta reflexión en el sentido de que, pese a que en el informe, y lo tengo aquí delante, señale que la ciudadanía conoce cuáles son las líneas de trabajo del Consejo, aparece en la página 13, a mi juicio no está del todo claro y hay cierto desconocimiento en el fondo sobre la función de este Consejo. Y sé que se están esforzando en la mejora de los canales de comunicación con los ciudadanos, pero de un examen visual de la actividad real del Consejo no parece, y ahí disiento un poco con usted, que el número de reclamaciones pues sea muy alta. Del informe en sí me gustaría quedarme con un dato en concreto que me ha sorprendido bastante y que usted lo ha mencionado en su intervención anterior. Y es que no es la Administración autonómica la que en transparencia es el órgano más reclamado, sino que son las administraciones locales. Y ahí hay un campo de actuación donde conviene incidir por el hecho de que bueno, al parecer las administraciones locales no le prestan la debida importancia que merece y que nosotros entendemos que se merece el tema de la transparencia. Fíjese que yo he mirado el informe, me ha sorprendido que las jornadas, de hecho usted la ha mencionado, las jornadas que ustedes han celebrado este año o el año pasado, sean en Cádiz, y precisamente Cádiz es la provincia en la que, como mínimo, salvo Sevilla, a todas las demás duplica en reclamaciones sobre las entidades locales, que es una cuestión que me sorprende mucho, porque ya que estábamos allí podíamos haberle pegado un poco, ponerle el acento. En fin, hay muchos datos a valorar, el informe es muy extenso, a mí me parece muy interesante, se lo tengo que decir con toda sinceridad, con toda honestidad. Es un informe, aunque a lo mejor pueda parecer que el número de páginas no es muy amplio, pero es muy denso. Merece la pena dedicarse muy bien a su lectura. Y así que, bueno, agradecerle, como decía anteriormente, la labor que están haciendo ustedes. Pasamos a la segunda comparecencia, planteada por el propio Consejo de Gobierno, el propio vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, a fin de informar sobre la presentación del proyecto Andalucía, origen y destino en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. En anteriores comisiones hemos solicitado de su consejería ser proactivos en la búsqueda, y veo que ustedes respiran también en esta dirección, a la búsqueda de nuevos mercados. De hecho, hablamos en anteriores comisiones, como le decía, del mercado norteamericano, incluido el canadiense y el asiático. Con esta iniciativa que da título a esta comparecencia,
Bueno, de alguna manera yo entiendo que el Gobierno está reflejando un poco esa proactividad que hablábamos en anteriores comisiones y que inicialmente bueno, pues les tenemos que agradecer. Yo puedo entender que para algunas personas el mercado latinoamericano no les resulte interesante, porque bueno, a lo mejor piensen en las tensiones políticas que hay en esos países, la situación económica que hay en esos países, o que incluso a lo mejor los viajes sean de varias horas. O también los que piensen que el mercado latinoamericano no tiene arraigo turístico en nuestra tierra, visitar a nuestra tierra. En todo caso, reiteraré lo expuesto en el principio. Me parece que la búsqueda de cualquier mercado turístico y de negocio para nuestra tierra es muy importante y es la línea en la que tenemos que abundar y profundizar. Porque además estamos hablando de un mercado turístico que comparte con los españoles, con los andaluces, evidentemente comparten no solo la lengua, comparten nuestra forma de ser, nuestra forma de vida. Son países hermanos y con estos países hermanos pues establecer lazos comerciales pues es de vital importancia. Igualmente pues agradecerle estas reuniones y estos encuentros que han tenido con operadores y grupos turísticos de estos países y insistir un poco en lo que le decía en el principio. Felicitarles por la iniciativa y solicitarles, por favor, que encarecidamente que la extiendan a otras zonas del planeta, porque seguramente los andaluces y los andaluces que están buscando empleo lo van a agradecer. Si quisiera, para finalizar, agradecerle, usted sabe, nosotros somos nuevos en este Parlamento, pero le agradezco el desglose de los gastos que usted ha expuesto, y se lo agradezco porque la verdad es que para mí es una cuestión novedosa. Y por último, y usted ha profundizado también en ello, y es una cuestión que también hemos hablado en anteriores comisiones, esos convenios universitarios, que es importante que el mundo turístico y el mundo de la educación, el mundo universitario, estén entrelazados, porque de esa manera seguramente la calidad de los servicios turísticos que demos desde el Gobierno de Andalucía y que den los operadores turísticos en Andalucía, pues sea de mayor calidad. Pasamos a las preguntas orales en comisión. La primera, planteada por el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, relativa al Mundial de MotoGP en Jerez. Tiene la palabra el señor Gavira. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor vicepresidente, señor consejero de Turismo. Verá, a mí no me importa reconocer, aunque les parezca un poquito exagerado, que cuando leí la posibilidad de que Jerez dejase de ser sede fija del Mundial de MotoGP a partir del año 2022 me entró un poquito de angustia, un poquito de temor. Yo creo que todos en esta comisión sabemos lo que mueve ese gran premio, no solo en la provincia de algunos de los que estamos aquí, sino en toda Andalucía occidental, sobre todo. Este fin de semana, la ocupación hotelera, este fin de semana de puente, la ocupación hotelera en Andalucía va a rondar casi el 75%, y en Sevilla con el evento que hay de la NTV, pues casi el 100%. Es decir, que estamos hablando de, en el caso de Sevilla y en el caso de la pregunta, en el caso de la sede del Mundial de MotoGP, estamos hablando de un montón de millones de euros, que es el impacto que este tipo de acontecimientos, este tipo de eventos tienen en las provincias en las que se desarrolla. Y como me entró cierta angustia en el momento que leí la noticia, le planteé o registré esta pregunta. Así que me gustaría conocer si la Junta de Andalucía piensa adoptar alguna medida al objeto de evitar que Jerez deje de ser sede fija del Mundial de MotoGP a partir del año 2022, que viene recogido en las noticias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gavira. Muy bien, muchísimas gracias, señor Gavira. Bueno, en primer lugar, yo podría responderle muy rápidamente diciéndole que no tenemos absolutamente ninguna información ni ninguna comunicación, ni se nos ha trasladado en ninguna de las conversaciones que hemos mantenido con el señor Espeleta y la empresa Dorna ninguna información en ese sentido. Es cierto, igual que usted, yo tengo la misma preocupación cuando leo en un medio de comunicación una noticia donde el señor Espeleta pues anuncia que tienen previsto a partir del año 2022 la posibilidad de que de los 4 grandes premios que hay en España solamente se celebren 3, con lo cual los circuitos rotarían. Esa información la hemos leído, yo creo que todos. Pero a día de hoy, como yo creo que no debemos de darle mucho más vuelo a esa información, porque además tampoco tenemos argumentos para poderlo debatir, lo que sí le puedo decir es que hay contrato hasta 2021 y que en este presupuesto de 2020
hay 4.300.000 euros precisamente para la celebración de esta prueba, igual que lo habrá también en el próximo año 2021, porque realmente creemos que es fundamental un gran premio de estas características, siendo Jerez la capital mundial del motociclismo, como lo es, y donde evidentemente podemos ofrecer un campeonato que no lo puede ofrecer hoy ningún otro circuito del mundial. Espero y deseo que finalmente esto se quede en una apuesta, una propuesta o un comentario o una noticia y que realmente no se produzca. No obstante, sí, lógicamente tenemos previsto una reunión con Dorna para que se nos informe con más detalle, pero hasta el momento le puedo asegurar que no consta absolutamente nada, ninguna noticia dentro de la información de esta consejería ni de la Junta en relación a que esto vaya a suceder. Esperemos que no suceda.